Damos comienzo a un nuevo programa. Servidores de Dios. Este es un programa que está respaldado por la Iglesia Evangélica Misión Evangélica de Cataluña. Estamos situados en la ciudad de Sabadell, en la avenida Matadepera 239. Antes de dar introducción a la palabra de Dios, estaremos poniendo una alabanza. A los que les falta esperanza, a ti que te encuentras perdido entre sombras, que no sabes si vienes o vas. Piensas que nadie conoce tu historia y que lo que intentas te sale mal. Déjame hablarte un segundo, mi amigo. Lo que te digo te va a interesar. Hay un amor que ilumina el camino a todo aquel que lo quiera aceptar. Es muy tarde si puedes creer. Atrévete, es cuestión de fe. Ven caminando un paso a la vez. Nunca es muy tarde. Atrévete, atrévete. Mientras hay vida y esperanza. Dices que ya no hay salida, que depende de ti esos hijos criar. Vuelves a ver la nevera vacía y hay mil cuentas que tú necesitas pagar. Déjame hablarte un segundo, mi amiga. Lo que te digo te va a interesar. Déjate ir que su amor es tu guía. Toma su mano, él te va a rescatar. Nunca es muy tarde si puedes creer. Atrévete, es cuestión de fe. Ven caminando un paso a la vez. Nunca es muy tarde. Atrévete. De fe, tú que pretendes llenar el vacío con vicios que te nublan la voluntad, es una trampa de aquel enemigo, es la mentira más grande que vas a encontrar. Vaya, vaya, nunca es muy tarde si puedes ver. Cuestión de fe, ven caminando un paso a la vez. Nunca es muy tarde, atrévete, atrévete a creer en Cristo, Él no te defraudará. Es tu mejor amigo, atrévete a probar. Nunca es muy tarde si puedes creer. Así es, nunca es muy tarde. Nunca es muy tarde si se puede creer. ¿Pero creer en quién? Creer en personas, como estamos comentando
en el libro de Hebreos capítulo 11, que por excelencia es el libro que nos está hablando de la fe. Y en él encontramos ahí una serie de personajes en los cuales pues estamos estudiando aquello que Dios está poniendo en nuestro corazón y que la misma palabra de Dios nos está manifestando. Y estamos en Hebreos 11 y vamos a estar compartiendo los versículos del 13 al 16, donde dice la palabra de Dios: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino que mirando de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque lo que estos dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues sin haberse estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque le ha preparado una ciudad. Vamos a estar compartiendo ahora la fe de los patriarcas. La fe de los patriarcas era una fe perseverante en primer lugar, es decir, una fe que era firme, una fe resistente, que siempre buscaba aquello en lo cual Dios le había prometido, es decir, aquello que andaban por fe no eran las cosas vistas, sino las cosas que no se ven. Es ahí que la palabra de Dios nos muestra que las cosas que perduran son las cosas que no se ven, pero que sabemos que un día, no sabemos cuándo, pero sabemos que Dios lo promete en su palabra, pues lo podremos alcanzar, podemos entrar y disfrutar de esas bendiciones, de esas promesas de parte de Dios, ya que la hemos creído por fe. Pues bien, ellos por fe, ellos buscaban la patria celestial. La patria celestial está hablando significativamente de esa patria no en la tierra, sino en el cielo. Por otro lado, vemos que la palabra patriarca se está refiriendo en primer lugar a Abraham, a Isaac y a Jacob, y a otros hombres que tenían una fe depositada en Dios y en sus promesas. Patriarca es aquella persona que tiene una descendencia, tiene hijos o hijas muy numerosos, pero si nos damos cuenta, Abraham pues tuvo pocos hijos e Isaac pues tuvo 2 hijos nada más, pero luego ya Jacob tuvo más, tuvo 12. Así que vemos ahí que estos patriarcas, estos hombres donde descansaba la fe, y es una enseñanza que nos deja a nosotros la palabra de Dios, vemos que ellos confiaban ante todo en Dios porque tenían una fe que era perseverante, una fe firme. Ahora bien, debemos de prestar atención a lo que he estado leyendo anteriormente, cuando dice que conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Entonces podríamos decir nosotros, vaya chasco, que se llevaron. Creyeron en algo que no llegaron a ver. Esto es humanamente pensando. Pero todos ellos murieron creyendo en lo que Dios les había prometido, y ni uno de ellos vio cumplirse las promesas aquí en la tierra. Sí, la iban a recibir, pero tenían que aceptarlas primero por fe, creerlas, tener esperanza en ellas. Era la única forma en la que podrían con el tiempo poseerlas. Nótese que su fe era una fe visionaria. Ellos vieron las promesas de Dios desde lejos, no con los ojos, sino con el corazón y la mente de cada uno de ellos, es decir, con la fe. Dice, ¿cuál es la promesa? Versículo 14 nos habla de una patria, de una mejor patria, la celestial. Versículo 16. También vemos que Jesús dijo a Abraham, de Abraham dijo en Juan capítulo 8 y versículo 56, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mis días, y lo vio y se gozó. Ahora bien, ¿cómo es que lo vio? Si está hablando de hace miles de años anteriores, ¿cómo es que Abraham vio esto que está diciendo aquí el Señor Jesús? Lo vio precisamente por los ojos de la fe. Por los ojos de la fe es como ellos lo pudieron ver. Hay un pensamiento y una reflexión para nuestra vida aquí. Estas personas que nos habla aquí de Hebreos capítulo 11, ellos no tenían precedentes de nada. Es decir,
En cuanto a lo que Dios le prometió, ellos no tenían, por ejemplo, la Biblia como lo tenemos nosotros en el día de hoy. No tenían el Antiguo Testamento, absolutamente ningún libro, tampoco tenían el Nuevo Testamento, mucho menos, pero hemos visto, como dice aquí Juan 8:56, que Abraham se gozó en ese día, es decir, que lo vio por la fe. Sin embargo, vemos que la promesa de volver otra vez debería de hacer, por ejemplo, ellos no tenían esa fe que podemos tener nosotros en el día de hoy. Ellos no tenían, como he dicho antes, precedente absolutamente de nada. Ellos creían por la fe en lo que Dios le decía. Sin embargo, nosotros en el día de hoy sí que tenemos precedentes, sí que tenemos la palabra de Dios, en la cual la estamos ahora estudiando, estamos escudriñando en ella, y vemos cómo estos hombres alcanzaron esa fe, una fe genuina, en la cual Dios ha permitido y ha usado hombres inspirados por su Espíritu Santo para que sirva a nosotros en el día de hoy, para que fortalezca nuestra fe. Y ellos sean ejemplos, que ellos sin tener absolutamente nada, ni precedentes, ni Biblia, ni nada, le creyeron a Dios. ¿Cuánto más nosotros que tenemos la Biblia? ¿Cuánto más que nosotros tenemos el precedente de que Jesucristo, el Hijo de Dios, ya se hizo hombre y habitó entre los hombres y murió por nuestro delito y pecado en la cruz del Calvario? Y esto no es solamente en la Biblia, sino que hay escritos por todas partes que así lo ponen de manifiesto. Es por tanto que nosotros deberíamos de emular, asimilar esa clase de fe. Cuando comparamos muchas veces esa fe que ellos tenían con la fe que hay en el día de hoy, vemos que muchas veces, desgraciadamente, nuestra fe está muy lejos de la de ellos. Ellos tenían una fe, como he dicho, mucho más firme, más estable, más perseverante que aún hoy nosotros, teniendo todas las cosas, pues muchas veces podemos fallar en ellos, en esa fe. Note varios puntos muy significativos en estos creyentes de la antigüedad que vemos aquí en la palabra de Dios. Su fe no era una fe menguante. ¿Sabéis a lo que me estoy refiriendo en cuanto digo una fe menguante? Sí, porque hay muchos que tienen fe en Dios, pero cuando dicen que Dios les falla o no reciben lo que ellos esperan de parte de Dios, esa fe es una fe menguante, es decir, que va decreciendo. Sin embargo, ellos, como hemos visto, no lo recibieron aquí, sino que murieron esperando esas promesas de parte de Dios, pero su fe no menguó, sino todo lo contrario, era una fe creciente, ya que por la fe vieron las promesas de Dios y agradecieron a Dios por el privilegio de poderlas ver. Naturalmente, cuando alguien no agradece a Dios nada, simplemente hay una deducción muy sencilla: es porque no cree en Dios. La persona que no agradece a Dios nada es sencillamente porque no cree a Dios. Ellos también vemos que dice que abrazaron, es la palabra que aquí en el griego es apasameoi, es decir, abrazaron las promesas. La palabra significa saludar y dar la bienvenida. Ellos pasaron también, como nosotros, tiempos de crisis. ¿Cómo no? Claro que sí. Mientras que el hombre ha estado aquí en la tierra y al momento de que Adán y Eva pecaron y desobedecieron a Dios, ese pecado que nos separa de Dios es causa de que tengamos aquí precisamente, tengamos crisis, y crisis de todo tipo que podemos tener, y problemas gordos, unos más grandes, otros más pequeños, pero nadie se escapa de tener problemas. Todas personas tenemos problemas y tenemos crisis en nuestras vidas. Así que ellos tampoco se escaparon de tener crisis en su vida y también de tener problemas en su vida de todo tipo. Pero sabes, ellos sin embargo se regocijaban en Dios y le adoraban. Y por allá donde iban, ellos iban siempre dando testimonio de ese Dios creador de los cielos y de la tierra. No se escondían, no les daba vergüenza de testificar de ese Dios. Fíjate, si nosotros lo comparamos con el día de hoy, si lo comparamos, por ejemplo, que el Señor Jesucristo nos dijo: y predicar el Evangelio.
a toda criatura. Es un mandato de parte del Señor Jesucristo. Sin embargo, ¿cuántas personas lo hacen? ¿Cuántas personas le da vergüenza? ¿Cuántas personas dicen no tener tiempo? ¿Cuántas personas ponen excusas, etcétera? Y hay muchas etcéteras que hay por ahí. Sin embargo, ellos aún todavía no habían recibido esa promesa, pero ya se regocijaban en Dios, y ellos iban dando testimonio de ese Dios todopoderoso que creó los cielos y la tierra, y le adoraban allá donde iba, no les daba vergüenza. Vemos el ejemplo de Abraham, que allá por donde iba, él iba levantando altares y adorando a Dios. Vemos por tanto que ellos le adoraban sin quitar jamás sus ojos de Dios y también de sus promesas. Nunca deberían de quitarnos a nosotros en el día de hoy absolutamente nada el gozo del Señor, absolutamente nada. Y muchas veces no entendemos, concretamente yo no entiendo, como un cristiano, y ya se toma como un hábito, como algo normal, como algo que se dice, y en las iglesias parece que sea normal la palabra que está depresivo, como una persona que ha nacido de nuevo, que tiene el Espíritu Santo de Dios morando en él, que tiene todas las promesas de Dios que hay en la Biblia, puede estar depresivo. ¿Depresivo de qué? Depresivo el que tiene que estar el diablo. Es él el que tiene que estar depresivo, pero no el cristiano que ha nacido de nuevo, que tiene salvación y vida eterna. Por tanto vemos que, y la palabra de Dios nos lo muestra, cuando Pablo escribe esa carta a los filipenses eran pobres en extremo. Sin embargo, la carta a los filipenses se le llama la carta del gozo, y les dice Pablo, gozaos en el Señor. Repito otra vez, gozaos en el Señor. ¿Qué es lo que nos puede a nosotros quitar el gozo del Señor? Es decir, esa esperanza, esa fe que tenemos fundada en aquello que Dios ha prometido. Pues simplemente es cuando nuestra fe no es una fe como la de los patriarcas. En vez de ser una fe sólida, firme, perseverante, es una fe débil, inconsistente, una fe que apenas se congrega con los hermanos, que apenas lee la palabra de Dios. Es ahí cuando esa fe es una fe débil, y es ahí cuando vienen las depresiones, es ahí cuando vienen tantas crisis en las vidas. Pero sabes, las crisis van a venir, pero las podemos superar en el nombre de Jesucristo, porque Él así lo dijo, no dejaré nunca, y Él lo que promete, lo cumple. Ellos confesaron y actuaron, como he dicho, en esta tierra, y ellos se confesaron a sí mismos, a las personas que habían a su alrededor. Podemos ver ahí en el libro de Génesis a Abraham, Isaac con Abimelech, como él estaban testificando, y ellos se denominaban, se clasificaban a sí mismos como extranjeros y peregrinos aquí en esta tierra. Una cosa es confesar y otra cosa es actuar. Ya que la persona que lo está confesando solamente lo está diciendo, lo dice, pero el que actúa está siempre preparado para irse a la ciudad celestial. ¿Y qué quiero decir con esto? Quiero decir con esto que es muy bonito creer en las palabras de Dios. Las creemos, pero ¿somos hacedores de aquello que nos dice Dios? ¿Estamos preparados para irnos como el Señor? ¿Tenemos en lo más interno de nuestro corazón la conciencia de que el Señor puede venir en cualquier momento? Solamente tenemos que mirar ahí el libro de los Hechos de la iglesia primitiva, cómo esa iglesia crecía en número, pero también tenía el respaldo del Espíritu Santo, que obraba en ellos con poder, con señales y con milagros. ¿Por qué? Porque ellos anhelaban, esperaban esa venida gloriosa del Señor. Ellos cuando se iban a dormir, seguramente que pensaban, cuando despierte a lo mejor, o abra mis ojos, quizás esta noche sea la última noche que pase aquí en la tierra, estaré con mi Señor ya para siempre. Y es esa fe depositada en el Señor lo que hace que la mano de Dios se mueva en nuestras vidas. Por tanto, una cosa es confesar, decirlo, pero otra cosa muy distinta es actuar. Cuando se actúa es porque firmemente hemos creído firmemente en lo que Dios dice y estamos preparados. Hay algo que se dice en las iglesias y
Es un hecho. El hecho es que debemos de estar preparados como si el Señor viniese de aquí a una hora, pero debemos de tener proyectos para de aquí a años. Es decir, que hemos de estar siempre preparados para cualquier momento. Puede sonar la trompeta y el Señor puede arrebatarnos de la tierra. Así que ellos estaban ahí como extranjeros y peregrinos. Igualmente cada uno de los cristianos en el día de hoy que hemos nacido de nuevo en esta tierra, el mismo Señor Jesús dijo que estamos en el mundo, pero que no somos del mundo, ni mucho menos. Somos de Él, y para Él actuamos y para Él estamos. Y Él dijo más adelante que en el mundo tendríamos aflicción, pero dijo confiad en mí. Y luego más adelante dice, mi paz os doy, mi paz os dejo. Yo no la doy como el mundo lo da. Ahí está. Lo que dije antes, ¿cómo un cristiano puede tener depresiones si tiene la paz de Cristo en su corazón? Pues sí, es que me han quitado el trabajo. Escucha, eso es algo transitorio. Si confiamos en Dios, Dios nos va a dar un trabajo aún todavía mejor. Pero tenemos que ser hombres y mujeres que actuemos por fe. Y escucha lo que te voy a decir. El que te está hablando no te habla porque lo haya oído de otro. Lo está hablando porque lo he experimentado en mi vida, y no una vez, sino muchas veces, de parte de Dios, como Él premia, como Él honra a aquellos que le honra. Así que por tanto vemos que ellos buscaban activamente, estaban buscando la tierra prometida, y se lo comunicaban a todos cuanto ellos hablaban. Su fe no era una fe pasiva, es decir, soy cristiano, qué bonito y que voy a la iglesia los domingos. No era eso. La iglesia no salva, el que salva es Cristo. Por tanto, debemos de tener una fe no pasiva, sino una fe activa. Vemos que ellos, su fe activa le llevó a abandonar sus casas. Vemos que su fe activa le llevó a abandonar sus posesiones. ¿Quién de nosotros estaría hoy dispuesto a abandonar nuestras posesiones? Quizás no a vivir de una manera tan cómoda como hasta ahora. Su fe fue una fe activa porque ellos abandonaron también las creencias y las actitudes del mundo. Ellos no seguían la corriente del mundo, sino que buscaban una ciudad cuyo fundamento, cuyo arquitecto es Dios, es decir, una ciudad celestial. Su mirada de ellos no estaba puesta en las cosas del mundo que son pasajeras, sino que estaban puestas en los cielos, de donde vendrá nuestra redención. Con todas estas maneras, ellos actúan. Ellos se mostraron a su mundo que eran hombres y mujeres de fe, pero de fe, no en un Dios cualquiera, no en un Dios que podían decir los que estaban a su alrededor una religión más, un Dios más. No, el Todopoderoso, el Dios que creó los cielos y la tierra. Y cuando estamos hablando de eso, muchas personas dicen, yo ya tengo mi religión, yo ya tengo mi fe, yo ya puedo creer en tal o cual persona. Bien, tú podrás creer en quien quieras, pero el único que resucitó de entre los muertos fue Jesucristo. Su tumba está vacía. Todos los grandes pensadores de este mundo murieron, enterraron y desaparecieron sus huesos, o quizá lo están adorando en el día de hoy otros hombres. Pero la realidad es esa. La realidad es que Jesucristo vive porque Él es Dios. Así que la fe de ellos era una fe resistente, una fe firme, consistente. ¿Por qué? Porque ellos nunca volvieron a la patria de donde salieron. Nunca volvieron al mundo. Noten que ellos estaban en el mundo viviendo, pero el mundo no vivía en ellos. ¿Entendéis lo que quiero decir? Ellos estaban viviendo en el mundo, como tú y como yo, pero el mundo no vive en mí. Esa es la fe en el Todopoderoso. Una fe resistente a las opresiones del mundo, en aquellas que nunca se vuelven a Él. Sin embargo, una fe débil es aquella que con el paso del tiempo se vuelve al mundo. A esto la Biblia le está llamando y le dice que es apostasía. Aquellos que se vuelven al mundo, que se vuelven a las costumbres, a hacer aquello que antes hacían en el mundo, la palabra de Dios le muestra y le dice que es apostasía.
También nos dice la palabra de Dios en Filipenses 3, 20 y 21. Y fíjate lo que está diciendo aquí el apóstol a estos filipenses, que como te he dicho es la carta que le escribe y se denomina la carta del gozo, que eran pobres, pero ellos eran generosos absolutamente en todo. Y el apóstol Pablo lo está alentando aquí y le dice: nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Por tanto, hallamos aquí que nuestra ciudadanía está en los cielos. Es ahí a donde está. También nos dice en Hebreos 11:16, como he dicho antes, la recompensa de los patriarcas. Su recompensa tenía dos aspectos. Veamos los aspectos que ellos tenían en esas recompensas. Primero, ellos a creerle a Dios recibieron la aprobación de Dios. Dice que Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Por tanto, que cuando ellos creyeron a Dios, Dios lo aceptó, Dios lo aprueba, esa aceptación, y no se avergüenza Dios de llamarse el Dios de ellos. Miremos el tiempo gramatical en el cual está hablando aquí la palabra de Dios en Hebreos 11:16. Y este tiempo gramatical está en presente. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que aún viven, al igual que Dios. Hay veces cuando se le habla de la Biblia a personas, ellos suelen decir: bueno, después de la muerte no hay nada. Y estos versículos muestran que sí hay vida después de la muerte. Esto lo está demostrando bien claramente cuando nos está diciendo la palabra de Dios, como te he dicho, el versículo 16, dice: por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Está en tiempo presente. Es por eso que hemos de notar que muchas personas, cuando están diciendo esto, vemos que dicen: no, cuando te mueres y se acabó la cosa, y ya está, y ya no hay nada más. Sin embargo, hay versículos de la palabra de Dios que nos muestran que no es así, sino que es todo lo contrario, que la misma palabra de Dios nos está mostrando que estos patriarcas, por haber creído a Dios, hoy siguen viviendo. Pero ¿siguen viviendo dónde? En la presencia de Dios, que es muy distinto. Mira lo que dice el Evangelio de Mateo, capítulo 22 y versículo 32. Dice, está hablando el Señor Jesús: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. ¿En qué tiempo está hablando? En presente. Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Y también en Marcos, capítulo 12 y versículo 26 dice: pero respecto a los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y el Dios de Jacob? Por tanto, hallamos aquí que está hablando ¿en qué? Está hablando en presente. Dios ama y se compadece de aquellos que creen en Él, y también Dios es fiel con sus promesas. Por tanto, Él no se avergüenza de aquellos que confían plenamente en Él, en su palabra. También nos dice la palabra de Dios en Romanos 14:8. Está hablando aquí en esta carta Pablo a los romanos. Dice: pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. ¿Qué nos está mostrando aquí esto? Nos está mostrando que después de la muerte hay vida. Es por eso que ellos también tenían una esperanza en que en un día ellos abrazarían todas estas promesas de parte de Dios. Nos dice también el versículo 16 de Hebreos 11, porque le ha preparado una ciudad. Para el cumplimiento de la promesa les preparó un lugar superior al de la tierra de Canaán. Recuerda esto y quiero hacer aquí un énfasis, quiero hacer aquí un alto. Muchas veces, incluso hasta en la Biblia y todo, al principio los mapas y todo, se pone tierra de Palestina.
Dios nunca le dio a su pueblo la tierra de Palestina, jamás. Dios le dio la tierra de Canaán. Hemos de ser bíblicos con la palabra de Dios, lo que Dios muestra. La palabra Palestina precisamente los pusieron los romanos a esta área de Canaán porque de alguna manera querían, qué casualidad, ¿verdad?, exterminar a los judíos, pero no podían. Entonces dijeron, bueno, pues en vez de ponerle Canaán, le vamos a poner Palestina, que es la tierra de los filisteos, la antigua tierra de los filisteos. Así que cuando estamos hablando en el día de hoy y hablamos de Palestina, estamos hablando de la tierra de Canaán, bíblicamente. Por tanto, vemos que Dios le iba a dar una tierra, no, como aquí la de Canaán, no, le iba a dar un lugar superior, le iba a dar un lugar celestial, una patria celestial. Las mismas promesas establecidas por Cristo también para todos los creyentes de la Iglesia de esta dispensación la tenemos aquí también en la palabra de Dios. Y vemos que el mismo Señor Jesucristo vuelve de alguna manera similar a esto, a enfatizarlo, a decirlo a sus discípulos, cuando está diciendo en el Evangelio de Juan, a partir del capítulo 14, dice: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. Ahora bien, fíjate que dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo habría dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Por tanto, hallamos aquí que esta promesa del Señor Jesús es muy similar también a la que Dios le dio a los patriarcas. Es muy similar. Así que vemos que toda persona que se salva por gracia mediante la fe, hallamos algo muy curioso, y es lo que nos dice la palabra de Dios en Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Así que hallamos aquí que toda persona que se salva por gracia mediante la fe, anhela un lugar celestial. Ahora bien, escucha esto. La persona no tiene que hacer ya ningún mérito, no tiene que hacer ya ninguna obra para ganarse ese trocito en el cielo. ¿Lo entendemos? Para ganarse un lugar en esa ciudad celestial. No tiene que hacerse nada, porque entonces estamos añadiendo a lo que Cristo ya hizo en favor nuestro. No tenemos que hacer absolutamente nada. Ahora bien, esa fe que hemos depositado en nuestro Señor Jesucristo, cuando ya hemos nacido de nuevo, esto nos mueve a servirle, nos mueve a hacer cosas. La palabra de Dios nos muestra que Dios ha dado dones a la iglesia. Primera de Corintios capítulo 12, ahí lo hallamos. Efesios 4:12 nos está hablando de los dones del ministerio. Y nos habla ¿para qué? Para que le sirvamos, para que seamos de edificación para el cuerpo de Cristo. Para la iglesia hemos de ser edificación. Por tanto, el hombre y la mujer que han nacido de nuevo, y repito otra vez, no tenemos que hacer obras para ganarnos el cielo. Cristo ya lo hizo todo por nosotros. Pero esa fe que hemos depositado en Él, cuando hemos nacido nuevo, cuando tenemos el Espíritu Santo de Dios, conforme a la palabra de Dios nos dice que hemos sido sellados con el Espíritu Santo de Dios, es eso lo que nos mueve a hacer obras, a hacer cosas, en otras palabras, a servirle en el área, en el don que Él nos ha dado, sea el que sea, el de misericordia, sea el de ayuda, el que sea, pero estarle sirviendo al Señor, sea de evangelismo, etcétera, etcétera. Así que anhelamos aquí una ciudad celestial. ¿Por qué? Porque hemos depositado nuestra fe en el Señor Jesucristo. La hemos depositado y la tenemos ahí bien depositada y esperamos que Él vuelva un día y vuelva a por esta iglesia suya. Fíjate que el Señor cuando venga, y quiero hacer aquí hincapié, el Señor no va a venir a buscar ni protestantes, ni evangélicos, ni católicos, ni musulmanes, ni gente buena. El Señor va a venir a buscar a aquellos que realmente han aceptado
a Jesucristo como Señor y Salvador en sus vidas. Aquellos que realmente han nacido de nuevo, que tienen a Cristo, que ponen a Dios en primer lugar, a hombres y mujeres que andan por fe, que anhelan, como estos patriarcas que anhelaban, las cosas no vistas, sino las no vistas, es decir, las promesas de parte de Dios. Y eso es lo que nosotros también anhelamos. Voy concluyendo ya, y vemos que los patriarcas tuvieron una fe firme y constante. Ellos eran perseverantes y creían en las promesas de Dios que le había dado. Creían también en las promesas, no solamente las que podían tener al alcance de sus vidas aquí en la tierra, sino aquellas después de su muerte. Como hemos visto, ellos murieron, pero su fe no menguó, ni mucho menos. Era una fe creciente. Y como he dicho antes, ellos también tuvieron crisis. Ellos también tuvieron problemas con sus hijos. Fíjate, ahí Isaac sí tuvo problemas, ¿verdad? Con Jacob, Esaú. Tuvo problemas, todos tuvieron problemas, pero todos confiaban en Dios. Ellos, como hemos visto, también tuvieron la aprobación de Dios. ¿Por qué? Porque le creyeron a Dios. Y creerle a Dios significa hacer lo que Dios dice en su palabra en la Biblia. No tener la Biblia en una estantería y decir, yo soy cristiano y creo en Dios y tengo la Biblia allí en la estantería. Sí, la tengo allí, pero no la hago. La palabra de Dios es más. Lo que sé es porque lo he oído. Entonces, ¿qué clase de fe puede ser esa? Puede ser una clase de fe, sin duda alguna, débil, una clase de fe que a la más mínima puede volverse atrás y no puede crecer. Ellos, como he dicho antes, no tenían precedentes absolutamente de nada para sus vidas en cuanto a Dios. Ellos solamente habían escuchado del diluvio, así, de oídas. Ellos también escucharon de Adán, de Eva, de su pecado, de la desobediencia a Dios. Y para de contar, no había mucho más. Hoy en día tenemos precedentes de que Cristo vino, de que murió en la cruz del Calvario, y hay escritos, no solamente cristianos, sino también seculares, muchísimos. Y Jesucristo vino y murió en la cruz del Calvario para remisión de pecados a todos aquellos que depositan su fe en Cristo y también en su obra a favor de la humanidad. Recuerda que el que dio su vida por ti y por mí fue Jesucristo, no fue otra persona, no fue un hombre, no fue una mujer. No hay otro intercesor entre Dios y los hombres sino Jesucristo hombre. Él es el puente, ese puente en el cual podemos acercarnos a Dios cuando le aceptamos en nuestro corazón. Es por eso que cuando depositamos nuestra fe en Él y lo creemos firmemente lo que Él ha hecho en favor nuestro y lo creemos, podemos entonces recibir la aprobación de parte de Dios. Es entonces cuando somos aprobados por Dios, como nos dice Romanos 5:1, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Fijémonos que es por medio de Jesucristo. Entonces, la pregunta que podemos hacernos es ¿cómo podemos hoy tener la aprobación de Dios? ¿Cómo podemos ser aprobados de Dios? Si Dios dice que en su palabra que hombres y mujeres de buenos no hay ni aún uno, no hay ninguno, nos dicen Romanos. ¿Cómo podemos hacer para que Él no se avergüence de ser nuestro Dios? Y cuando digo no se avergüence, estoy diciendo de aquellos que dicen que son cristianos y sin embargo van a una fiesta y beben alcohol. Y salen, ya sabes cómo salen. Y hablan y dicen blasfemia, sueltan tacos por la boca, todos sabemos lo que hacen. ¿Están honrando a Dios? No. Entonces, ¿cómo podemos hacer para obtener la aprobación de Dios? ¿Qué puede hacer el hombre y la mujer? En primer lugar, el hombre y la mujer lo que debe ser sincero, sincera consigo mismo. Y darse cuenta de que quizá hasta ahora ha vivido una vida de religiosa. Pero te recuerdo una vez más que Dios no mandó a la tierra para salvar a la tierra del pecado una religión. Mandó a su Hijo Jesucristo, a una persona. Y es en Él en quien debemos depositar toda nuestra fe. En Él en quien debemos de recibirle en nuestro corazón. Es solamente en Él. Por eso, amigo y amiga que me está escuchando,
en este momento. Yo quiero animarte ahí a donde tú estás, que quizás no has escuchado a lo mejor nunca de que hay una ciudad celestial, de que Dios tiene preparado algo mejor de lo que quizás hasta ahora te han contado o quizás has oído por otras personas. Yo te animo a que tú leas la palabra de Dios y te des cuenta que dice la palabra que la paga del pecado es muerte, pero la dávida de Dios es vida en Cristo Jesús. Eso es lo que Dios da, eso es lo que Dios ofrece a cada hombre y cada mujer pecador, pecadora. Todos somos pecadores, todos somos pecadoras, porque todos de alguna o de otra manera, alguna vez hemos mentido, hemos ofendido a Dios, hemos blasfemado, hemos hecho cosas malas y por tanto no podemos agradar a Dios. Entonces cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón y le recibimos como Señor y Salvador, es cuando ahí confesamos nuestro pecado, nuestros delitos, es ahí cuando Él perdona nuestros pecados, es ahí cuando Él nos limpia con su preciosa sangre y es ahí cuando estamos justificados delante de Dios por medio de la fe que hemos depositado en su Hijo Jesucristo. Por eso yo te animo ahora ahí donde tú estás. Si tú quieres recibir ahora a Cristo en tu corazón, pues solamente tienes que orar una sencilla oración de fe conmigo y decir ahí a donde está, repite conmigo esta oración y di: Señor Jesucristo, te pido perdón por mis pecados, me arrepiento de ellos, te recibo como mi Señor y mi Salvador. Creo en tus promesas, creo que tú morites por mis delitos y pecados, creo que tú resucitates de entre los muertos y creo que tú vendrás muy pronto a por tu iglesia. Te recibo como mi Señor y Salvador y te entrego todo mi ser, cuerpo, alma y espíritu desde ahora para siempre. Amén. Pues muy bien, amigo y amiga, si tú has hecho esta oración, yo te felicito desde aquí. Ahora quizás no puedo verte, pero si esta oración que tú has hecho, la has hecho con fe y es genuina, yo te aseguro que te veré un día, quizás no aquí en la tierra, pero sí en el cielo. Que Dios te bendiga, que Dios bendiga abundantemente a toda la audiencia. Más allá del sol, yo tengo un hogar, bello hogar, más allá del sol. Más allá del sol, más allá del sol. Yo tengo un hogar, bello hogar, más allá del sol. Más allá del sol, más allá del sol. Yo tengo un hogar, bello hogar, más allá del sol. Cuán gloriosa será la mañana cuando venga Jesús el Salvador. Las naciones unidas como hermanas, bienvenidas daremos al Señor. Esperamos la mañana gloriosa para dar la bienvenida al Dios de amor, donde todo será color de rosa en la santa fragancia del Señor. No habrá necesidad de la luz, el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será consolador. El cristiano fiel y verdadero, y también el obrero de valor, y la iglesia, esposa del Cordero, estarán en los brazos del Señor. No habrá necesidad de la luz, el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá,
tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será consolador. No habrá necesidad de la luz, el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será consolador.